¿Qué tan lejos llegaría tu familia para evitar que te cases con la persona equivocada? Lo que mi familia hizo cuando se enteraron de mi relación con Elena casi me cuesta la vida, destruyó un imperio de $1.000 millones y reveló secretos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi propia identidad. Esta es la historia más loca de mi vida, y les juro que cada palabra es verdad. Mi nombre es Sebastián Mendoza, tengo 28 años, y hasta hace 2 años, era el heredero de una de las fortunas más grandes de México. Mi familia controla Mendoza Industries, un conglomerado que abarca desde bienes raíces y construcción hasta telecomunicaciones y banca. Estamos hablando de un patrimonio familiar de aproximadamente $1.2 mil millones. Pero antes de contarles sobre Elena y cómo mi amor por ella desencadenó una guerra familiar que casi nos mata a ambos, necesitan entender el mundo en el que crecí, porque sin ese contexto, lo que pasó después no va a tener sentido. Los Mendoza hemos sido una de las familias más poderosas de México durante 4 generaciones. Mi bisabuelo, don Emilio Mendoza, llegó a México desde España en 1920 con literalmente nada más que la ropa que llevaba puesta. Pero tenía una visión y una determinación que construyó lo que eventualmente se convertiría en nuestro imperio. Mi abuelo, Roberto Mendoza, multiplicó la fortuna familiar por 10 durante las décadas de 1960 y 1970, expandiendo nuestros negocios a nivel internacional. Mi padre, Eduardo Mendoza, consolidó nuestro poder durante los años 80 y 90, convirtiendo a Mendoza Industries en una fuerza imparable en la economía mexicana. Crecí en una mansión de 25,000 metros cuadrados en las lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva de Ciudad de México. Teníamos un staff de 30 empleados, incluyendo chefs privados, jardineros, personal de seguridad y hasta un maestro de protocolo que me enseñó desde niño cómo comportarme en eventos sociales de alta sociedad. Mi educación fue meticulosamente planeada. Escuela primaria en el American School Foundation, preparatoria en Phillips Exeter Academy en New Hampshire, universidad en Wharton School of Business en la Universidad de Pensilvania. Todo diseñado para prepararme para el día en que tomaría control de Mendoza Industries. Pero también había presiones que la mayoría de las personas nunca experimentan. Desde los 12 años, sabía que cada decisión que tomara sería evaluada no solo por sus méritos individuales, sino por cómo afectaría la reputación y los intereses de la familia. Cada persona con la que salía, cada amistad que formaba, cada actividad en la que participaba, todo era escrutinizado. Recuerda, Sebastián, me decía constantemente mi padre, no eres solo una persona. Eres el futuro de 4 generaciones de trabajo y sacrificio. Tus decisiones afectan a miles de empleados, docenas de socios, y el legado completo de nuestra familia. Era una responsabilidad abrumadora para un niño, pero gradualmente la acepté como parte de mi identidad. Durante la universidad, salí exclusivamente con mujeres de familias similares a la mía. Hijas de industriales, políticos importantes, familias con abolengo. Eran relaciones agradables pero superficiales, más como alianzas estratégicas que conexiones genuinas. Después de graduarme de Wharton en 2018, regresé a México para comenzar mi entrenamiento formal en Mendoza Industries. Mi padre había diseñado un programa de 5 años donde rotaría por todos los departamentos principales de nuestras empresas, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo hacia arriba. Comencé en construcción, trabajando en sitios de obra durante 6 meses para entender la base de nuestro negocio original. Después pasé tiempo en nuestras divisiones de bienes raíces, telecomunicaciones y finalmente en banca, donde pasaríamos los últimos 2 años enfocándonos en las operaciones financieras más complejas. Era durante mi rotación en nuestras propiedades de bienes raíces que conocí a Elena Ramírez, y mi vida cambió para siempre. Elena trabajaba como arquitecta junior para una firma pequeña que habíamos contratado para diseñar renovaciones en uno de nuestros centros comerciales más grandes. Tenía 25 años, había estudiado arquitectura en la UNAM con una beca completa por méritos académicos, y venía de una familia de clase trabajadora en Xochimilco. La primera vez que la vi fue durante una reunión de revisión de planos en nuestras oficinas corporativas. Llevaba un traje sencillo pero elegante, tenía el cabello recogido profesionalmente, y cuando habló sobre sus ideas de diseño, se iluminó de una manera que me captó completamente. Señor Mendoza, me dijo después de su presentación, sin saber quién era yo exactamente, ¿tiene alguna pregunta sobre los aspectos técnicos del diseño? Lo que me impresionó inmediatamente fue que me habló como a cualquier otra persona. No había deferencia especial, no había nerviosismo por estar en una sala llena de ejecutivos de alto nivel. Simplemente era una profesional competente explicando su trabajo. Tengo curiosidad sobre las consideraciones de sostenibilidad, le respondí. ¿Cómo planean incorporar elementos ecológicos sin comprometer la funcionalidad comercial? Elena sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en esa sala de conferencias. Durante los siguientes 15 minutos,
Me explicó detalladamente sobre paneles solares integrados, sistemas de recolección de agua de lluvia, materiales de construcción sostenibles y técnicas de iluminación natural que reducirían los costos de energía a largo plazo mientras creaban espacios más atractivos para los comerciantes. Era brillante. No solo inteligente, sino visionaria. Veía posibilidades que nuestros propios arquitectos internos, con décadas de experiencia, habían pasado por alto. Después de la reunión, la busqué en el estacionamiento. Elena, ¿verdad? Le dije cuando la alcancé junto a un Tsuru 2005 que claramente había visto mejores días. Sí, necesita algo más sobre el proyecto, señor Mendoza. En realidad, me preguntaba si le gustaría tomar café conmigo. Me fascina su enfoque de diseño sostenible, y me gustaría escuchar más de sus ideas. Elena pausó, claramente evaluando si esta invitación era profesional o personal. ¿Es esto sobre el proyecto?, me preguntó directamente. Honestamente, no, admití. Es porque me gustaría conocerla mejor como persona. Elena se quedó callada por un momento, y pude ver que estaba procesando las implicaciones de salir con alguien que obviamente tenía una posición senior en la empresa que estaba contratando a su firma. Señor Mendoza, aprecio la invitación, pero no creo que sea apropiado mezclar lo profesional con lo personal, especialmente considerando la diferencia en nuestras posiciones. Esa respuesta me impresionó aún más. Mostró integridad profesional y una comprensión clara de las dinámicas de poder. Pero también me hizo querer conocerla más. ¿Y si no fuera su cliente?, le pregunté. Si fuera solo un tipo regular que la conoció en un café y estuviera interesado en salir con ella. Elena sonrió por primera vez en toda nuestra conversación. Esa es una pregunta hipotética interesante, señor Mendoza. Sebastián, la corregí. Y no tiene que ser hipotética. Durante las siguientes 2 semanas, encontré excusas para visitar el sitio de construcción donde Elena estaba supervisando la implementación de sus diseños. Cada conversación confirmaba mi impresión inicial. Era inteligente, principiada, divertida, y tenía una perspectiva del mundo completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Elena había crecido en una casa de 2 recámaras con sus padres y 2 hermanos menores. Su padre, Miguel, trabajaba como mecánico automotriz. Su madre, Carmen, era enfermera en un hospital público. Habían sacrificado enormemente para que Elena pudiera asistir a la universidad, incluyendo vender su único auto para pagar sus libros y materiales durante el primer semestre. ¿Cómo te las arreglaste para destacar tanto académicamente con tantas presiones financieras?, le pregunté durante una de nuestras conversaciones en el sitio de construcción. Porque sabía que la educación era la única manera de cambiar no solo mi vida, sino la de mi familia, me respondió. Cada hora que pasaba estudiando en lugar de trabajar de medio tiempo era una inversión en nuestro futuro. Esa determinación y esa perspectiva me fascinaron. Elena había trabajado por todo lo que tenía, mientras que yo había heredado oportunidades sin siquiera pensar en ellas. Finalmente, después de 3 semanas de conversaciones profesionales, Elena accedió a tomar café conmigo fuera del contexto laboral. Pero quiero ser clara, me dijo cuando finalmente dijo que sí. No sé exactamente cuál es tu posición en Mendoza Industries, pero obviamente tienes influencia. Si esto va a complicar mi trabajo o el de mi firma, necesito saberlo desde el principio. Fue en ese momento que me di cuenta de que Elena no sabía que yo era el Mendoza. Para ella, yo era simplemente otro ejecutivo con algún nivel de autoridad, no el heredero de toda la empresa. Elena, le dije, creo que hay algunas cosas sobre mí que necesitas saber. Durante nuestro primer café oficial, le expliqué quién era realmente. Que era el hijo de Eduardo Mendoza, que había sido criado para eventualmente dirigir Mendoza Industries, que mi familia controlaba un imperio de $1.000 millones. La reacción de Elena fue exactamente lo opuesto de lo que había experimentado con otras mujeres cuando revelaba mi identidad. En lugar de emocionarse por las implicaciones financieras, se puso visiblemente incómoda. Sebastián, esto cambia todo, me dijo después de un largo silencio. No puedo salir contigo. ¿Por qué no? Porque venimos de mundos completamente diferentes. Porque tu familia probablemente esperará que te cases con alguien de tu círculo social. Porque no quiero ser vista como una cazafortunas. Porque esto podría arruinar mi carrera si no funciona. Todas sus preocupaciones eran válidas, pero también me hicieron darme cuenta de que Elena era exactamente el tipo de persona con quien quería estar. Alguien que me valorara por quien era, no por lo que tenía. ¿Y si nada de eso importara?, le pregunté. ¿Y si solo fuéramos 2 personas que disfrutan la compañía del otro? Pero sí importa, Sebastián. No podemos pretender que no. Elena tenía razón, pero yo estaba decidido a demostrar que podríamos superar esas diferencias. Durante los siguientes meses,
Elena y yo desarrollamos una relación que mantuvimos cuidadosamente privada. Nos veíamos en cafés pequeños, lejos de las zonas donde mi familia o sus contactos podrían reconocernos. Íbamos a restaurantes en colonias que ni siquiera sabía que existían. Elena me mostró un México que nunca había visto, a pesar de haber vivido aquí toda mi vida. Con Elena descubrí que se sentía tener una conversación genuina sobre el futuro, los sueños, los miedos, sin que todo estuviera filtrado por consideraciones de imagen familiar o estrategia de negocios. Elena soñaba con abrir su propia firma de arquitectura especializada en vivienda social sostenible. Quería diseñar casas hermosas y funcionales para familias como la suya, que habían sido olvidadas por desarrolladores que solo se enfocaban en proyectos de lujo. ¿Sabes cuál es mi sueño más grande?, me dijo una noche mientras caminábamos por Xochimilco, cerca de donde había crecido. ¿Cuál? Quiero que mi papá no tenga que trabajar más. Ha estado reparando autos por 20 años, sus manos están destruidas por los químicos y el trabajo físico. Mi mamá ha trabajado turnos dobles en el hospital durante una década. Quiero poder comprarles una casa pequeña, pero cómoda donde puedan descansar. Esa noche me di cuenta de que estaba completamente enamorado de Elena. No solo de su belleza o su inteligencia, sino de su corazón, de sus valores, de su forma de ver el mundo. 6 meses después de que comenzamos a salir en secreto, decidí que ya no podía mantener la relación escondida. Quería que Elena conociera a mi familia, quería integrarla a mi vida completamente. Mi primer error fue contárselo a mi hermana menor, Isabella. Isabella tenía 24 años y había sido mi confidente durante toda la vida. Pensé que ella sería la más comprensiva de la familia, que me ayudaría a navegar la situación. «Estás completamente loco», fue su primera reacción cuando le conté sobre Elena. «Isabella, ella es increíble. Es inteligente, talentosa, genuina. Sebastián, no importa qué tan maravillosa sea como persona. No puedes casarte con alguien de esa clase social. ¿Tienes idea de lo que eso haría a nuestra posición en la sociedad? ¿En serio te importa más la opinión de la sociedad que mi felicidad? Me importa el futuro de nuestra familia. Papá ha trabajado 30 años para posicionarnos donde estamos. ¿Vas a destruir todo eso por un capricho romántico?» Isabella inmediatamente fue a contarle a mis padres. La confrontación con mi padre fue una de las experiencias más brutales de mi vida. «Sebastián, siéntate», me dijo mi padre cuando llegué a casa esa noche. Estaba en su estudio, el lugar donde tomaba todas las decisiones importantes sobre el negocio y la familia. «Isabella me contó sobre tu situación». «No es una situación, papá. Es una relación seria con una mujer que amo». «Amor». Mi padre se rió, pero no había humor en su risa. «Sebastián, el amor es un lujo que personas como nosotros no podemos permitirnos sin considerar las consecuencias». «¿Qué significa eso?» «Significa que tienes responsabilidades que van más allá de tus sentimientos personales. Cuando te cases, no solo estarás eligiendo una esposa. Estarás eligiendo la futura matriarca de los Mendoza, la madre de los próximos herederos, alguien que representará a nuestra familia en los niveles más altos de la sociedad. Elena puede hacer todo eso». «Elena». Mi padre pronunció su nombre como si fuera algo desagradable. «Sebastián, esa mujer viene de Xochimilco. Su padre es mecánico. Ella no entiende nuestro mundo, no tiene las conexiones sociales necesarias, no tiene la educación apropiada para ser la esposa de alguien en tu posición. Tiene un título universitario, papá. Es arquitecta». «De la UNAM», respondió mi padre despectivamente. «Con una beca». «Sebastián, necesitas entender que el matrimonio en nuestro nivel social es tanto sobre negocios como sobre amor. Tu esposa necesita traer conexiones, influencia, recursos. Necesita complementar y fortalecer nuestra posición, no comprometerla. Entonces, ¿qué sugieres? Que termines esta relación inmediatamente. Y para ayudarte a enfocar tu atención apropiadamente, ya arreglé que conozcas a Valeria Sánchez Cordero». Valeria Sánchez Cordero era hija de una de las familias más prominentes de México. Su padre controlaba una cadena de medios de comunicación, su madre venía de una familia política influyente. Valeria había estudiado en Europa, hablaba 5 idiomas, y había sido criada específicamente para ser la esposa de alguien como yo. «No voy a conocer a Valeria», le dije a mi padre. «Sí, lo harás. Y vas a terminar con esa arquitecta». «No». Fue la primera vez en mi vida que le había dicho no directamente a mi padre sobre algo importante. La expresión en su cara cambió completamente. La autoridad paternal se transformó en algo mucho más frío y calculado. «Sebastián, espero que reconsideren tu posición. Porque si continúas con esta relación,
habrá consecuencias que van más allá de tu comodidad personal. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando sobre la realidad. Esta familia ha construido su poder sobre la base de decisiones estratégicas cuidadosas. No vamos a permitir que 4 generaciones de trabajo se vean comprometidas por tu infatuación con una mujer inapropiada. Salí de esa conversación más determinado que nunca a estar con Elena, pero también con una comprensión inquietante de que mi familia tomaría medidas para separarnos. La primera medida fue económica. Al día siguiente, descubrí que mis tarjetas de crédito habían sido canceladas. Mi acceso a las cuentas familiares había sido suspendido. Mi salario en Mendoza Industries había sido temporalmente pausado mientras se resolvían algunos problemas administrativos. Afortunadamente, había estado ahorrando dinero durante años y tenía suficiente en mi cuenta personal para mantenerme por varios meses, pero el mensaje era claro: mi familia estaba dispuesta a usar presión financiera para controlarme. La segunda medida fue profesional. Súbitamente, la firma de arquitectura que empleaba a Elena perdió el contrato con Mendoza Industries. Cuando Elena me llamó para contarme, podía escuchar la confusión en su voz. No entiendo qué pasó, Sebastián. Ayer nuestro jefe recibió una llamada diciendo que habían decidido ir en una dirección diferente con el proyecto. Perdimos como el 40% de nuestros ingresos proyectados para este año. Por supuesto, yo sabía exactamente qué había pasado. Esa noche confronté a mi padre otra vez. ¿En serio cancelaste el contrato de la firma de Elena? No sé de qué hablas, respondió sin levantar la vista de sus documentos. Papá, esto es ridículo. Estás castigando a personas inocentes. Si hay consecuencias por tus decisiones que afectan a otras personas, tal vez deberías considerar si esas decisiones valen la pena. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi familia no solo desaprobaba mi relación con Elena. Estaban dispuestos a destruir la vida de ella para separarnos. Le conté todo a Elena esa noche. Sebastián, esto es exactamente lo que temía que pasaría, me dijo después de que le expliqué la situación completa. Elena, podemos superar esto. Puedo conseguirte trabajo en otras firmas, puedo. No se trata solo del trabajo. Se trata del principio. Tu familia está dispuesta a lastimar a personas inocentes para controlarte. ¿Qué va a pasar si nos casamos? Van a sabotear cada aspecto de mi vida hasta que me rinda. No vamos a permitir que eso pase. ¿Cómo vas a evitarlo, Sebastián? Tu familia tiene un poder que yo ni siquiera puedo comprender completamente. Elena tenía razón, pero yo no estaba dispuesto a rendirme. Durante las siguientes semanas, la presión de mi familia se intensificó. Mi madre, quien inicialmente había mantenido una posición más neutral, comenzó a involucrarse activamente. Carmen Mendoza, mi madre, era una mujer elegante y sofisticada que había dedicado su vida a mantener la posición social de nuestra familia. Era presidenta de 3 organizaciones de caridad de alto perfil, organizaba eventos sociales que determinaban la jerarquía de la alta sociedad mexicana, y tenía conexiones con las familias más poderosas de América Latina. Sebastián, mi amor, me dijo durante uno de nuestros desayunos semanales, entiendo que esta chica debe ser muy especial para ti. Lo es, mamá. Pero cariño, tienes que entender que el amor no es suficiente para un matrimonio exitoso, especialmente en nuestra posición. Necesitas a alguien que pueda ser tu socia en todos los aspectos de la vida. Elena puede ser mi socia. ¿Puede organizar una cena para embajadores internacionales? ¿Puede navegar las políticas de las esposas de CEOs? ¿Puede representar dignamente a la familia Mendoza en eventos internacionales? ¿Puede aprender esas cosas? Sebastián, esas habilidades se aprenden durante toda una vida. No son algo que puedes enseñar en unos meses. Mi madre pausó, y pude ver que estaba preparándose para decir algo importante. Además, hija, hay algo más que necesitas considerar. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con los hijos? Los hijos. Tus hijos van a ser los próximos Mendoza. Van a heredar responsabilidades enormes. ¿Crees que una mujer de la clase social de Elena va a poder prepararlos apropiadamente? ¿Va a poder enseñarles a navegar el mundo en el que van a vivir? Esa pregunta me molestó profundamente porque tocaba inseguridades que no había admitido completamente. Mamá, Elena es increíblemente inteligente. Puede aprender lo que necesite aprender. Puede ser, respondió mi madre, pero ¿por qué ponerla en esa posición? ¿Por qué no elegir a alguien que ya tenga esas habilidades naturalmente? La presión psicológica era constante. Cada conversación familiar se convertía en una intervención sobre mi relación con Elena. Mi hermana Isabella había reclutado a nuestro hermano mayor, Ricardo, quien vivía en España dirigiendo nuestras operaciones europeas.
Ricardo regresó específicamente para hablar conmigo. Sebastián, papá me contó sobre tu situación, me dijo cuando llegó de Madrid. No es una situación, Ricardo. Es mi vida. Exactamente. Es tu vida, pero también afecta nuestras vidas. ¿Tienes idea de la posición en la que me pones si te casas con esa mujer? ¿Qué posición? Nuestros socios europeos esperan cierto nivel de sofisticación de la familia Mendoza. Si traes a una mujer de clase trabajadora a eventos corporativos internacionales, ¿cómo crees que eso va a afectar nuestras relaciones de negocios? A nadie le va a importar. Sebastián, eres increíblemente ingenuo si crees eso. Los negocios a nuestro nivel están basados en percepciones tanto como en números. La esposa del heredero de Mendoza Industries va a ser evaluada por esposas de otros industriales importantes. Si no puede relacionarse con ellas como igual, va a crear incomodidad social que puede traducirse en oportunidades perdidas. Era frustrante porque había elementos de verdad en lo que decían mis familiares. Elena y yo veníamos de mundos diferentes, y eso crearía desafíos genuinos. Pero yo creía que esos desafíos eran superables si trabajábamos juntos. El punto de quiebre llegó cuando mi familia organizó una cena casual donde casualmente también estaba invitada Valeria Sánchez Cordero. Valeria era objetivamente perfecta para el papel que mi familia había imaginado. Era hermosa, elegante, educada, tenía conversaciones inteligentes sobre arte, política y negocios. Hablaba perfectamente inglés, francés, italiano y portugués. Había viajado por todo el mundo, tenía conexiones sociales impecables, y claramente había sido entrenada desde la infancia para ser la esposa de alguien en mi posición. Durante la cena, pude ver exactamente lo que mi familia esperaba que pasara. Valeria y yo teníamos una química social natural. Podíamos hablar sobre los mismos lugares, conocíamos a las mismas personas, compartíamos referencias culturales similares. Sebastián, me dijo Valeria durante un momento privado en la terraza, espero que esta situación no sea demasiado incómoda para ti. ¿A qué te refieres? Es obvio que nuestras familias esperan que conectemos. Pero quiero que sepas que no estoy buscando un matrimonio arreglado. Si va a haber algo entre nosotros, tiene que ser genuino. Esa respuesta me impresionó. Valeria no era una cazafortunas o una oportunista. Era una mujer inteligente que entendía exactamente la situación y quería manejarla con dignidad. Aprecio tu honestidad, le respondí. Y para ser igualmente honesto, estoy en una relación seria con alguien más. La arquitecta. Aparentemente, toda la alta sociedad mexicana ya sabía sobre Elena. Sí. Valeria asintió. He escuchado que es muy talentosa. Lo es. Sebastián, puedo ver que esto te está causando mucha tensión. Si hay algo que pueda hacer para reducir la presión de nuestras familias, házmelo saber. Valeria resultó ser una aliada inesperada. Después de esa cena, ella sutilmente les hizo saber a nuestras familias que aunque me respetaba enormemente, no sentía que fuéramos compatibles románticamente. Pero eso solo intensificó la presión de mi familia para que terminara con Elena. La situación escaló a niveles que nunca había imaginado cuando mi padre me citó a una reunión formal en las oficinas corporativas. Sebastián, hemos llegado a un punto donde necesito ser completamente directo contigo. Estábamos en la sala de juntas principal, donde se tomaban las decisiones más importantes sobre el futuro de nuestras empresas. Si continúas con esta relación, vamos a tener que reconsiderar tu posición como heredero de Mendoza Industries. ¿Me estás amenazando con desheredarme? Te estoy informando sobre las consecuencias de tus decisiones. El liderazgo de esta empresa requiere a alguien que pueda tomar decisiones basadas en el beneficio de la organización, no solo en preferencias personales. Papá, puedo liderar esta empresa y estar casado con Elena. No, no puedes. Y voy a explicarte por qué. Mi padre sacó una carpeta gruesa y comenzó a mostrarme documentos. Estas son las familias con las que hacemos negocios a nivel internacional. Los Salinas en Colombia, los Rodríguez en Argentina, los Silva en Brasil. Todos esperan cierto nivel de protocolo social cuando interactuamos con ellos. Me mostró fotos de eventos corporativos, cenas de gala, reuniones internacionales donde las esposas de los líderes empresariales desempeñaban roles importantes en las negociaciones. Sebastián, los negocios a nuestro nivel no se hacen solo en salas de juntas. Se hacen en eventos sociales, en cenas familiares, en situaciones donde las esposas interactúan tanto como los maridos. Si tu esposa no puede funcionar efectivamente en esos entornos, estás comprometiendo nuestra capacidad de hacer negocios. Elena puede aprender. ¿En cuánto tiempo? Vas a arriesgar contratos de cientos de millones de dólares mientras ella aprende protocolo social.
Mi padre cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Además, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Hicimos una investigación de antecedentes completa sobre Elena Ramírez. Mi corazón se hundió. ¿Hicieron qué? Era necesario, Sebastián. Y encontramos algunas cosas inquietantes. Mi padre sacó otra carpeta, esta vez con información sobre Elena y su familia. Su hermano menor, Carlos, fue arrestado por posesión de drogas hace 2 años. Su padre tuvo problemas financieros significativos, incluyendo un embargo de su casa hace 3 años. La familia tiene deudas considerables. ¿Y qué importa eso? Importa porque cuando te cases con Elena, te estarás casando con su familia también. Sus problemas se convertirán en nuestros problemas. Sus deudas se convertirán en responsabilidades que tendremos que manejar para proteger nuestra reputación. Podemos ayudar a su familia económicamente. Sebastián, ¿no ves el problema con eso? Estarías casándote con alguien cuya familia va a depender financieramente de nosotros para siempre. Eso crea dinámicas de poder muy complicadas. Toda la información me golpeó como una avalancha. Sabía que Elena venía de una situación económica difícil, pero no había conocido todos los detalles específicos sobre los problemas de su familia. Papá, nada de eso cambia cómo me siento sobre Elena. Tal vez no, pero debería cambiar cómo piensas sobre las implicaciones de casarte con ella. Esa noche le conté a Elena sobre la investigación de antecedentes. Su reacción fue de humillación profunda y enojo. Tu familia investigó a mi familia como si fuéramos criminales. Elena, lo siento mucho. No sabía que iban a hacer eso. Sebastián, ¿tienes idea de lo violadora que se siente esa experiencia? Saber que personas desconocidas estuvieron revisando los aspectos más privados de nuestras vidas. Lo sé, y es inexcusable. ¿Y qué encontraron que fue tan terrible? ¿Que mi hermano cometió un error cuando tenía 19 años? ¿Que mi papá tuvo dificultades financieras porque la economía mexicana es brutal para la clase trabajadora? Elena estaba llorando, y verla así me partió el corazón. Sebastián, esto confirma todo lo que temía sobre tu familia. No me ven como una persona. Me ven como una amenaza que hay que evaluar y neutralizar. Elena, yo no pienso así. Pero tu familia sí. Y eventualmente, tendrás que elegir entre ellos y yo. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí que si mi familia no iba a aceptar a Elena, entonces renunciaría a mi posición como heredero y construiría mi propia vida con ella. Al día siguiente, fui a las oficinas de Mendoza Industries y le presenté mi renuncia formal a mi padre. Sebastián, ¿qué es esto? Es mi renuncia. Renuncia a mi trabajo, a mi posición como heredero, a toda expectativa de liderar esta empresa. Mi padre leyó el documento, y por primera vez en mi vida, lo vi completamente sorprendido. ¿Estás completamente loco? Estoy eligiendo el amor sobre el dinero. Sebastián, no puedes renunciar a ser un Mendoza. Es tu identidad, tu sangre, tu legado. Puedo renunciar a las expectativas que vienen con ese nombre. Mi padre se quedó callado por varios minutos, claramente procesando que su estrategia de presión había fallado completamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mantenerte? Voy a conseguir un trabajo normal, en una empresa que no sea nuestra. Voy a vivir como cualquier persona normal. Con tu estilo de vida, tus expectativas. Voy a ajustar mis expectativas. Mi padre se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba vista a la Ciudad de México. Sebastián, dame una semana. No hagas nada definitivo por una semana. Déjame procesar esto. Accedí a esperar una semana, pero también comencé a planear mi vida independiente. Empecé a buscar trabajo en empresas de consultoría, comencé a ver apartamentos que pudiera pagar con un salario normal, incluso investigué la posibilidad de obtener un préstamo para ayudar a Elena a abrir su propia firma de arquitectura. Pero durante esa semana, algo cambió en la actitud de mi familia. De repente, se volvieron extrañamente calmados y aceptantes. Sebastián, me dijo mi madre durante una cena familiar, hemos estado pensando mucho sobre tu situación. Y tal vez hemos sido demasiado duros contigo. Tal vez deberíamos conocer a Elena antes de juzgarla. Eso me sorprendió completamente. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no la invitas a cenar el próximo fin de semana? Queremos conocer a la mujer que ha capturado el corazón de nuestro hijo. Era exactamente lo que había estado esperando durante meses, pero algo sobre el cambio súbito de actitud me hizo sentir incómodo. ¿Están seguros de esto? Completamente, respondió mi padre. Si Elena es tan especial como dices,
Queremos darle una oportunidad justa. Le conté a Elena sobre la invitación, y ella también estaba escéptica. Sebastián, ¿no te parece sospechoso que cambiaran de opinión tan rápidamente? Tal vez se dieron cuenta de que estaba hablando en serio sobre renunciar a todo. O tal vez están planeando algo. ¿Cómo qué? No sé, pero tu familia no me pareció el tipo de personas que se dan por vencidas fácilmente. Elena tenía razón en ser cautelosa, pero yo estaba desesperado por creer que finalmente habíamos superado el conflicto familiar. La cena estaba programada para el sábado siguiente en nuestra casa de las Lomas. Elena pasó toda la semana estresada, comprando un vestido apropiado, investigando protocolo social, preguntándome sobre los temas de conversación que serían apropiados. ¿De qué debería hablar con tu madre?, me preguntó mientras se preparaba. Solo sé tú misma. Habla sobre tu trabajo, tus intereses, tu familia. ¿Mi familia? Sebastián, acabamos de establecer que tu familia considera que mi familia es problemática. Elena, si van a aceptarte, tiene que ser por quien realmente eres, incluyendo tu trasfondo. La noche de la cena, Elena se veía absolutamente hermosa. Llevaba un vestido azul marino elegante pero no extravagante, había elegido joyería sencilla, y se había peinado profesionalmente. Claramente había puesto mucho esfuerzo en hacer una buena primera impresión. Cuando llegamos a la casa, mi familia fue sorprendentemente cálida y acogedora. Mi madre le dio un abrazo genuino a Elena, mi padre fue encantador y atento, Isabella fue amistosa, e incluso Ricardo, que había regresado de España para la ocasión, fue cortés y conversacional. Durante la primera hora, todo fue perfecto. Elena y mi madre encontraron terreno común hablando sobre arte y diseño. Mi padre pareció genuinamente interesado en las ideas de Elena sobre arquitectura sostenible. Ricardo habló con ella sobre sus experiencias trabajando en Europa. Elena se relajó gradualmente y comenzó a mostrar su personalidad natural. Era inteligente, divertida, y tenía perspectivas interesantes sobre una variedad de temas. Elena, le dijo mi madre durante el postre, Sebastián nos ha contado tanto sobre ti. Es claro que eres una mujer muy talentosa e impresionante. Muchas gracias, señora Mendoza. Su familia ha sido muy amable conmigo. Por favor, llámame Carmen. Fue en ese momento que mi padre hizo su movimiento. Elena, ¿te importaría si hablo contigo privadamente por unos minutos? Hay algo que me gustaría discutir contigo. Elena me miró con una expresión ligeramente nerviosa, pero asintió. Por supuesto. Mi padre y Elena se fueron a su estudio, y yo me quedé en el comedor con el resto de mi familia. ¿De qué va a hablar papá con Elena?, le pregunté a mi madre. Probablemente solo quiere conocerla mejor, respondió, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. Después de 20 minutos, Elena y mi padre regresaron al comedor. Elena se veía pálida y soqueada, mientras que mi padre parecía satisfecho. ¿Todo bien?, pregunté. Todo está perfectamente claro, respondió mi padre. Elena no dijo nada durante el resto de la cena. Se despidió educadamente de mi familia, pero pude ver que algo había cambiado drásticamente. En el auto de regreso a su casa, Elena estuvo completamente silenciosa. Elena, ¿qué pasó en el estudio con mi papá? Elena no respondió durante varios minutos. Elena, por favor, dime qué pasó. Finalmente, Elena comenzó a hablar, y lo que me dijo me dejó completamente devastado. Tu padre me ofreció dinero para que terminara contigo. ¿Qué? Me ofreció 5 millones de pesos para que desapareciera de tu vida y nunca tratara de contactarte otra vez. No podía creer lo que estaba escuchando. Elena, eso es increíble. Sebastián, no terminó ahí. Elena respiró profundamente antes de continuar. Cuando le dije que no estaba interesada en su dinero, tu padre me explicó exactamente lo que pasaría si continuábamos nuestra relación. ¿Qué dijo? Me dijo que tu familia tiene conexiones con prácticamente todos los empleadores importantes en el sector de arquitectura en México. Me aseguró que si no terminaba contigo voluntariamente, se encargarían de que nunca pudiera conseguir trabajo en mi campo. Eso es chantaje. Pero no terminó ahí, Sebastián. También me dijo que habían investigado las finanzas de mi familia, y que sabían sobre las deudas de mi papá, sobre los problemas legales de mi hermano. Elena comenzó a llorar. Me dijo que sería muy fácil para alguien con sus conexiones hacer que esos problemas se volvieran mucho peores. Que mi hermano podría enfrentar cargos más serios, que mi papá podría perder su taller. Elena, esos son amenazas criminales. Sí, pero son amenazas de alguien que tiene el poder para cumplirlas. Estaba furioso más allá de cualquier cosa que había experimentado en mi vida. Elena, vamos a ir a la policía.
Vamos a denunciar esto. ¿A la policía? Sebastián, tu familia probablemente tiene conexiones en la policía también. ¿Realmente crees que van a investigar a Eduardo Mendoza basándose en la palabra de una arquitecta de clase trabajadora? Elena tenía razón, y eso me hizo sentir más impotente de lo que me había sentido nunca. ¿Y cómo terminó la conversación? Tu padre me dio una semana para tomar mi decisión. 5 millones de pesos y desaparecer voluntariamente, o enfrentar las consecuencias para mí y mi familia. Esa noche, después de dejar a Elena en su casa, regresé a confrontar a mi padre. Lo encontré en su estudio, tranquilamente leyendo documentos como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te atreves?, le grité tan pronto como entré al cuarto. ¿Cómo me atrevo a qué? A amenazar a Elena y a su familia. Mi padre levantó la vista de sus papeles con una expresión completamente calmada. Sebastián, no amenacé a nadie. Le ofrecí a esa mujer una oportunidad de hacer lo correcto. Le ofreciste dinero para que terminara conmigo. Le ofrecí compensación por las molestias que ha experimentado. Y le expliqué las realidades de continuar una relación que claramente no tiene futuro. Papá, eso es chantaje. Eso es negocios. Es explicar consecuencias naturales de decisiones específicas. Mi padre se levantó de su escritorio y caminó hacia mí. Sebastián, esa mujer no va a ser parte de nuestra familia. La única pregunta es si va a salir de tu vida fácilmente o si va a ser más complicado. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Y si no funciona, hay otras opciones. ¿Qué otras opciones? Sebastián, hay maneras de hacer que las personas entiendan que ciertas decisiones no son viables. Espero sinceramente que no tengamos que explorar esas alternativas. La manera en que lo dijo me llenó de terror genuino. No solo por mí, sino por Elena. Si le haces daño a Elena. Nadie va a hacerle daño a Elena si ella toma decisiones inteligentes. Salí de esa confrontación completamente claro sobre una cosa: mi familia estaba dispuesta a ir mucho más lejos de lo que había imaginado para separarnos. Durante los siguientes días, Elena y yo nos reunimos varias veces para decidir qué hacer. Sebastián, no podemos ganar esta guerra, me dijo durante una de nuestras conversaciones. Sí podemos. Podemos irnos del país. Podemos mudarnos a Estados Unidos o Europa, donde tu familia no tenga influencia. ¿Y hacer qué? ¿Cómo vamos a vivir? Yo no tengo visa de trabajo para otros países, no tengo conexiones internacionales. Podemos encontrar una manera. Sebastián, incluso si logramos escapar geográficamente, tu familia va a seguir teniendo poder sobre mi familia. Mis padres, mis hermanos, van a seguir aquí, vulnerables a cualquier represalia. Elena tenía razón. Escapar no resolvería el problema fundamental. Entonces, ¿qué sugieres? Elena se quedó callada por mucho tiempo antes de responder. Creo que tenemos que terminar. No. Sebastián, tu familia ya demostró que van a destruir a cualquiera que se interponga en sus planes. No puedo ser responsable de que lastimen a mi familia. Elena, no podemos dejar que ganen. Ya ganaron. Ganaron en el momento en que decidieron que no había límites morales a lo que harían para controlarte. Esa conversación fue una de las más dolorosas de mi vida. Elena tenía razón desde una perspectiva práctica, pero yo no estaba dispuesto a rendirme. Dame un poco más de tiempo, le supliqué. Déjame encontrar una solución. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Si no puedo encontrar una manera de protegerte a ti y a tu familia dentro de una semana, voy a respetar tu decisión de terminar la relación. Elena accedió a darme una semana más. Pasé esa semana planeando desesperadamente. Consulté con abogados sobre las opciones legales, limitadas, investigué oportunidades de trabajo en otros países, complicadas, incluso consideré la posibilidad de hacer público el chantaje de mi familia, riesgoso. Pero entonces descubrí algo que cambió todo. Durante mi investigación sobre las finanzas familiares, tratando de entender exactamente cuánto poder económico tenía mi padre para ejecutar sus amenazas, encontré irregularidades en los registros de nuestras empresas. Como había estado trabajando en diferentes divisiones de Mendoza Industries durante los últimos 2 años, tenía acceso a sistemas financieros que normalmente estaban restringidos. Y cuando comencé a revisar cuidadosamente los libros, encontré transacciones que no tenían sentido. Había transferencias grandes de dinero a cuentas offshore que no estaban documentadas apropiadamente. Había contratos con empresas que cuando investigué más profundamente, resultó que no existían realmente. Había pagos clasificados como gastos operacionales que parecían ir a individuos específicos en lugar de proveedores legítimos. Mi padre, el hombre que me había enseñado sobre integridad en los negocios,
estaba involucrado en algo que parecía ser lavado de dinero a gran escala. Pasé 3 días documentando todo lo que pude encontrar. Imprimí registros, fotografié pantallas, descargué archivos. Si mis sospechas eran correctas, había encontrado evidencia de que mi padre estaba desviando millones de dólares de las empresas familiares. Pero necesitaba confirmación de alguien que entendiera finanzas corporativas complejas mejor que yo. Contacté discretamente a un contador forense independiente, alguien que no tenía conexiones con mi familia, y le pedí que revisara anónimamente algunos de los documentos que había encontrado. Su análisis confirmó mis peores temores. Según el contador, los registros mostraban un patrón claro de desviación de fondos corporativos hacia cuentas personales, posiblemente por un periodo de varios años. Quienquiera que esté haciendo esto, me dijo el contador, ha estado robando de la empresa sistemáticamente. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Tenía evidencia de que mi padre era un criminal. Esa revelación me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, estaba devastado de descubrir que el hombre que había admirado toda mi vida era un ladrón. Por otro lado, finalmente tenía algo que podía usar como palanca contra él. Esa noche, programé una reunión con mi padre en su estudio. Papá, necesitamos hablar sobre Elena. Sebastián, esperaba que ya hubieras llegado a tus sentidos sobre esa situación. He llegado a mis sentidos sobre muchas cosas. Puse una carpeta gruesa sobre su escritorio. ¿Qué es esto? Son registros financieros de Mendoza Industries. Específicamente, registros que muestran transferencias no autorizadas a cuentas offshore. Vi el color desaparecer de la cara de mi padre. Sebastián, no sé de qué estás hablando. Papá, sé exactamente de qué estoy hablando. Durante los últimos 5 años, has estado desviando dinero de nuestras empresas hacia cuentas personales en las Islas Caimán. Mi padre abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Pude ver en su expresión que sabía exactamente lo que estaba viendo. ¿Cómo conseguiste estos registros? Tengo acceso a los sistemas financieros, papá. Me diste ese acceso como parte de mi entrenamiento. Mi padre cerró la carpeta y se recostó en su silla. Sebastián, las finanzas corporativas son complicadas. Hay aspectos de nuestros negocios que no entiendes completamente. Entiendo lo suficiente como para saber que esto es ilegal. ¿Qué quieres? Quiero que dejes a Elena y a su familia en paz. Completamente en paz. Nunca más contacto, nunca más amenazas, nunca más interferencia. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces estos documentos van al Ministerio Público mañana por la mañana. Mi padre y yo nos quedamos viendo fijamente durante varios minutos. Era un juego de poder que ninguno de los dos había anticipado. Sebastián, si expones esto, no solo me destruyes a mí. Destruyes toda la empresa, toda la familia, todo el legado que 4 generaciones han construido. Sí, lo sé. ¿Estás dispuesto a hacer eso por esa mujer? Estoy dispuesto a hacer eso para detener a un criminal. Después de otro largo silencio, mi padre finalmente habló. Está bien. Elena y su familia van a ser dejadas en paz. Completamente. Completamente. Y nuestras empresas van a dejar de hacer negocios con cualquier organización que pueda afectar su carrera. Sí. Y vas a detener inmediatamente cualquier actividad financiera ilegal. Mi padre pausó en esa pregunta. Sebastián, eso es más complicado. Hay compromisos existentes. Papá, detienes todo inmediatamente, o expongo todo mañana. Está bien. Todo se detiene. Quiero tu palabra como Mendoza. Tienes mi palabra. Esa noche, le conté a Elena que había resuelto el problema, pero no le dije cómo. Simplemente le aseguré que mi familia ya no sería una amenaza para ella o su familia. ¿Cómo lograste eso?, me preguntó. Encontré una manera de hacer que entendieran que su comportamiento era inaceptable. Sebastián, ¿qué hiciste? Nada que lastime a nadie. Solo encontré una manera de nivelar el campo de juego. Elena era escéptica, pero gradualmente comenzó a creer que realmente estábamos libres de la interferencia familiar. Durante las siguientes semanas, mi familia cumplió su palabra. No hubo más presión, no más amenazas, no más intentos de sabotear la carrera de Elena. Elena y yo comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Ella empezó a trabajar en abrir su propia firma de arquitectura. Yo continué mi trabajo en Mendoza Industries, pero con una nueva comprensión de las complejidades morales de mi familia. 6 meses después, Elena y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Mi familia asistió, pero las relaciones eran tensas y formales. La boda fue hermosa, pero también marcó el comienzo de una nueva fase en mi relación con mi familia.
Ya no era el heredero obediente. Era alguien que había demostrado que tenía límites y que estaba dispuesto a hacer cumplir esos límites. Pero la historia no termina ahí. Porque 6 meses después de la boda, recibí una llamada que cambió todo otra vez. Era del contador forense que había consultado sobre las finanzas de mi padre. Sebastián, hay algo que necesitas saber inmediatamente. ¿Qué pasa? Las actividades financieras que documentaste no se han detenido. De hecho, se han intensificado. ¿Qué quieres decir? Tu padre no solo siguió desviando fondos después de tu conversación. Las cantidades han aumentado significativamente, y ahora hay evidencia de que está moviendo dinero para ocultar las desviaciones previas. Me quedé helado. Mi padre había violado su palabra completamente. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Y Sebastián, hay algo más. ¿Qué? Algunas de las transacciones recientes sugieren que tu padre puede estar preparándose para transferir grandes cantidades de activos fuera del país. Como si estuviera planeando huir. Esa llamada me hizo darme cuenta de que había subestimado gravemente la situación. Mi padre no era simplemente un hombre de familia que había cometido errores financieros. Era un criminal sofisticado que estaba dispuesto a destruir todo para protegerse. Esa noche le conté todo a Elena. Toda la verdad sobre cómo había chantajeado a mi padre, sobre las actividades criminales que había descubierto, sobre las implicaciones para nuestra familia. Sebastián, ¿estás diciendo que tu papá es un criminal? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Y qué has estado chantajeándolo durante meses? Sí. Elena se quedó callada durante mucho tiempo, procesando toda la información. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Si expongo a mi padre, destruyo a toda mi familia. Si no lo hago, él continúa siendo un criminal, y eventualmente va a ser descubierto de todas formas. ¿Y cuáles son las consecuencias para nosotros si es descubierto? Dependería de cuánto esté involucrado el resto de la familia. Si solo es mi padre, tal vez podríamos sobrevivir financieramente. Si toda la empresa está comprometida, podríamos perder todo. Elena tomó mis manos. Sebastián, tienes que hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Incluso si significa que perdemos todo. Especialmente si significa eso. No podemos construir nuestra vida sobre la base de crímenes. Esa conversación me ayudó a clarificar lo que tenía que hacer. Al día siguiente, contacté a un abogado especializado en crímenes financieros y comencé el proceso de entregar toda la evidencia a las autoridades apropiadas. 2 semanas después, el Ministerio Público Mexicano, trabajando con el FBI estadounidense, ejecutó órdenes de arresto contra mi padre y varios de sus asociados. La redada en nuestras oficinas corporativas fue un espectáculo público que destruyó la reputación de la familia Mendoza instantáneamente. Eduardo Mendoza, el respetado industrial, fue arrestado por lavado de dinero, evasión fiscal y fraude corporativo. La investigación reveló que durante los últimos 8 años, mi padre había estado desviando aproximadamente $50 millones de nuestras empresas legítimas hacia cuentas offshore. Había estado usando esos fondos para inversiones personales y para financiar un estilo de vida extravagante que excedía incluso nuestros ingresos legítimos considerables. Pero lo más impactante de todo fue lo que descubrimos sobre el alcance de sus actividades criminales. Mi padre no había estado trabajando solo. Tenía socios en Colombia, Argentina y las Islas Caimán que habían estado ayudándolo a lavar dinero procedente no solo de sus propias empresas, sino de organizaciones criminales internacionales. Eduardo Mendoza había convertido Mendoza Industries en una operación de lavado de dinero de escala internacional. Cuando toda la verdad salió durante el juicio, me di cuenta de que el hombre que había admirado toda mi vida era un desconocido completo. Las consecuencias para nuestra familia fueron devastadoras. Perdimos aproximadamente el 70% de nuestros activos cuando las autoridades embargaron todo lo que estaba conectado a las actividades criminales. Nuestras empresas legítimas sobrevivieron, pero significativamente reducidas. Mi madre, que genuinamente no había sabido nada sobre las actividades de mi padre, tuvo que lidiar con la humillación pública y la pérdida financiera. Isabella y Ricardo tuvieron que reconstruir sus vidas profesionales después de que sus conexiones sociales los rechazaran por asociación. Pero la consecuencia más dolorosa fue la revelación de que mi padre había estado planeando involucrarme en sus actividades criminales una vez que asumiera el liderazgo de la empresa. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia de que Eduardo Mendoza había estado preparando gradualmente las estructuras financieras para que cuando yo tomara control, automáticamente me convirtiera en parte de la operación de lavado de dinero. Su plan, explicó el fiscal principal durante su declaración final, era asegurar que su hijo se convirtiera en cómplice involuntario de sus crímenes,
creando así un incentivo para que mantuviera en secreto las actividades familiares. Esa revelación me hizo darme cuenta de que al oponerme a mi familia sobre Elena, no solo había estado defendiendo mi derecho a elegir mi propia esposa. Había estado inconscientemente resistiendo mi reclutamiento a una organización criminal. Elena y yo observamos el juicio desde la galería pública. Ver a mi padre en uniforme de prisión, escuchando los detalles de sus crímenes, fue una de las experiencias más surrealistas y dolorosas de mi vida. Pero también fue liberador de maneras que no había anticipado. Durante toda mi vida, había sentido la presión de vivir a la altura del legado de mi familia. Había admirado a mi padre como un modelo de éxito empresarial y liderazgo. Había aceptado responsabilidades enormes porque creía que estaba continuando algo noble y valioso. Descubrir que todo había sido una fachada para actividades criminales me liberó de esas expectativas de maneras que no había imaginado. Mi padre fue sentenciado a 15 años de prisión. Murió de un ataque cardíaco 3 años después, mientras cumplía su condena. Nunca tuvimos una reconciliación. Nunca me explicó por qué había elegido el camino criminal. Nunca se disculpó por haber planeado involucrarme en sus crímenes. Pero en sus últimos meses, me escribió una carta que me ayudó a entender su perspectiva, aunque no a perdonar sus acciones. Sebastián, escribió, sé que nunca vas a poder perdonarme por lo que hice. No te estoy pidiendo perdón. Pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue para asegurar que nuestra familia mantuviera su posición de poder. Cuando comencé las actividades financieras irregulares, pensé que eran medidas temporales para superar dificultades económicas. Pero gradualmente se convirtieron en algo más grande, algo que no podía controlar. Mi mayor error fue no confiar en que tú podrías haber liderado la empresa exitosamente sin esas actividades criminales. Mi segundo mayor error fue tratar de controlarte cuando elegiste a Elena. Elena resultó ser exactamente lo que necesitabas. Una persona con integridad moral que te ayudó a tomar las decisiones correctas cuando yo no pude. Espero que puedas construir algo mejor de lo que yo te dejé. Esa carta me ayudó a encontrar algo parecido a la paz con toda la situación. Elena y yo usamos lo que quedaba de los activos familiares para reconstruir Mendoza Industries como una empresa completamente legítima y transparente. La empresa es mucho más pequeña ahora, pero está construida sobre bases sólidas. Elena abrió su firma de arquitectura sostenible y se ha convertido en una de las arquitectas más respetadas de México en el campo de vivienda social. Usa sus ganancias para financiar proyectos de construcción en comunidades de bajos ingresos. Mi madre gradualmente reconstruyó su vida social, enfocándose en trabajo de caridad genuino en lugar de eventos sociales superficiales. Isabella se mudó a Europa y comenzó una carrera en arte. Ricardo regresó a España permanentemente. Todos encontramos maneras de ser felices después del colapso del mundo en el que habíamos crecido. Elena y yo tenemos 2 hijos ahora. Santiago, de 3 años, y Valentina, de 6 meses. Los estamos criando con una comprensión de que el dinero es una herramienta, no una identidad. Que la integridad es más importante que el estatus social. Que el amor genuino es más valioso que cualquier conexión estratégica. Algunas veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a mi padre. Si habría sido mejor mantener los secretos familiares y preservar nuestra posición social. La respuesta es que no me arrepiento ni por un segundo. Al elegir a Elena sobre las expectativas familiares, no solo encontré el amor de mi vida. Encontré mi propia brújula moral. Y esa brújula me guió hacia decisiones que, aunque dolorosas, resultaron ser las correctas. A veces el amor te lleva a descubrir verdades sobre ti mismo y tu familia que nunca esperaste enfrentar. Y a veces esas verdades destruyen todo lo que pensaste que sabías sobre tu vida. Pero del otro lado de esa destrucción, puedes encontrar algo mucho más valioso, la oportunidad de construir algo genuino y significativo. Elena y yo construimos nuestro matrimonio y nuestra familia sobre la base de decisiones honestas y principios reales. No tenemos la fortuna que una vez pensé que tendría, pero tenemos algo más importante, una vida que podemos respetar completamente. Y eso vale mucho más que todos los millones que perdimos. Hace unas semanas, mientras Santiago jugaba en nuestro jardín y Elena mecía a Valentina, me di cuenta de algo importante: esta es la vida que siempre debería haber querido. No una vida construida sobre secretos familiares, expectativas impuestas y conexiones sociales calculadas, sino una vida construida sobre amor genuino, decisiones conscientes y la libertad de ser exactamente quien realmente soy. Elena me salvó de convertirme en la versión de mí mismo que mi padre había planeado. Y al salvarme, me dio la oportunidad de salvar a mi familia de un legado de crimen que habría destruido a todos eventualmente. La ironía de toda esta historia es que mi familia había estado tan preocupada de que Elena no fuera apropiada para nuestra posición social,
que nunca se detuvieron a considerar si nuestra posición social era apropiada para nosotros. Elena resultó ser exactamente lo que necesitábamos, alguien con suficiente integridad moral para ayudarnos a tomar las decisiones correctas cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Esa es nuestra historia. Comenzó con una familia poderosa tratando de controlar el amor, y terminó con el amor exponiendo la corrupción que había estado destruyendo a esa familia desde adentro. A veces las mejores cosas de la vida requieren que estés dispuesto a perder todo lo que pensaste que querías. Y a veces, cuando pierdes todo, descubres que lo que realmente necesitabas estuvo ahí todo el tiempo. Elena y yo no vivimos en una mansión en las lomas de Chapultepec. Vivimos en una casa de tamaño normal en una colonia de clase media. No tenemos un staff de 30 empleados. Tenemos una niñera de medio tiempo que nos ayuda con los niños. Pero despertamos cada mañana en una vida que elegimos conscientemente, con personas que amamos genuinamente, haciendo trabajo que respetamos completamente. Y eso, créanme, vale mucho más que cualquier imperio construido sobre mentiras.